una mujer extraordinaria. Yo siempre, porque traer estos temas acá en medio de estas dificultades del mundo académico, del mundo político, es muy difícil. Cuando a mí me hablan de los derechos de la naturaleza, yo digo, es que siempre los han negado, porque de hecho, en el hace más de 5 siglos, a nosotros también nos negaban los derechos. O sea, ellos han dicho que los negros, que los indígenas no tienen alma, no tienen lengua, no tienen espiritualidad, son objetos. Eso lo hicieron en el pasado. Pero ustedes están pensando que lo hicieron en el pasado ya terminó. No están construyendo otra narrativa y están construyendo otro mundo de esclavización. ¿O qué son esos tipos de trabajos que se hacen ahora? ¿O qué es ese cuento que se puede trabajar por horas? ¿Eso no es otra forma de esclavización? Claro, indudablemente no se compara con la que vimos nosotros, mis antepasados, pero era una esclavización muy dura, muy fuerte. Y entonces me he preguntado, si ellos actuaron de esa manera y van a seguir actuando de esa manera, ¿qué pensarán de la naturaleza? ¿Y ellos cómo construyeron esto que llaman ciencia? Todos estos relatos de la ciencia, ¿cómo lo construyeron? Lo construyeron pensando que ellos eran los que pensaban y la naturaleza era. Y nosotros estamos aquí tratando de discutir cómo hacemos para que la naturaleza tenga derechos. Y entonces me pregunto, ¿con esos relatos de las ciencias? Si a finales del siglo XX un gran científico decía, es que la ciencia está en crisis. ¿Y saben por qué lo decía? Por dos razones fundamentales. Una, porque él había visto que habíamos avanzado mucho, mucho en los elementos tecnológicos, técnicos, todos los días. Creo que ustedes pueden observar que cada vez que usted tiene un celular le dicen que lo puede cambiar en 6 meses o en 3 meses por otro. Y usted va viendo cómo vamos llenando de artefactos, de artefactos. Y usted ha podido ver cómo han cogido a la molécula del ADN y la han vuelto, y la han trabajado, y la han trabajado, y la siguen trabajando, y ya tienen muchas cosas para presentarnos. Ese es un camino que ellos cogieron. Dijeron entonces que la naturaleza estaba allí para explotarla. Y se crearon sus instrumentos para explotarla. Y construyeron el conocimiento que solamente han utilizado el cerebro. Pero ahora estamos descubriendo que es insuficiente el conocimiento y que hay varios cerebros más, que el corazón es uno y que nuestro estómago es otro. Y recuerden ustedes que Falborda dice, no es suficiente que ustedes tengan esas categorías, tan es necesario que caminemos por la categoría, o sea, que sintamos lo que estamos viviendo. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para poder construir unos derechos que no estén relacionados con estos relatos que nos tienen en la crisis? ¿Cómo vamos a hacer? Ese es un camino. El otro camino es lo que ya han dicho aquí, efectivamente los pueblos tienen cosmovisiones. Yo me ponía a pensar que para nosotros la naturaleza, ¿qué es la naturaleza? La naturaleza es algo que es un mundo de lo real, el mundo de lo invisible y el mundo de los orichas. Cuando yo me paro aquí, yo siempre procuro pararme para hablar con ustedes pidiéndole a Obatalá, que ustedes no lo ven, yo lo siento, Obatalá diciéndole que me dé sabiduría y para no tener que agredir, le digo a Ochun que me dé la dulzura de las palabras, porque no se deben quedar las palabras solamente en el cerebro, sino que deben estar en el corazón y si es posible poner los pies a caminar, para que podamos caminar con nuestros propios pies y pensar con nuestra propia cabeza.
Yo creo que tenemos dificultades enormes, porque si no somos capaces de romper la lógica con la cual han construido esto, estamos siempre dando la vuelta. Es necesario que pensemos entonces en el futuro, pero el futuro está atrás. Y atrás están mis mayores, los ancestros, diciéndome, mire, la naturaleza somos nosotros. Nosotros constituimos una unidad. Y usted, la naturaleza me habla. A mí me impresiona mucho cuando yo oigo, sobre todo en las comunidades indígenas, decir, es que la tierra es nuestra madre. Yo decía, ellos dicen eso, y esta gente colombiana o de cualquier parte del mundo, ¿será que sienten que eso es así? Seguramente lo van a repetir, en la academia lo repiten, lo dicen, pero está muy difícil que lo sientan. Mis antepasados decían que ellos venían de la tierra y se dieron sus propios nombres. Y me han dicho entonces que todo esto que está aquí ha sido creado por Olofi. Y que Olofi, yo puedo hablar con él y puedo sentirlo. Pero díganme ustedes si la naturaleza, la que se expresa como tal, para todos ustedes, cuando ven un paisaje de la naturaleza, ¿ese paisaje no le hablas? Les habla. Se sienten ustedes agradados por ese paisaje. Y cuando ven correr el agua del río y ven a mis paisanos decirle al río y cantarle al río y estar frente al río y saber que existe y que es vivo. Y cuando ustedes oyen a mis mayores, aquellos yerbateros que dicen, es que yo tengo que ir al monte, tengo que ir a la selva, porque allá está la sabiduría. O sea, la sabiduría no es solamente las plantas, ni los animales. Seguramente es el conjunto de expresiones visibles e invisibles que están ahí en la selva. Y por eso él dice, voy a hablar para poderlo curar. Voy a ir a la selva para poderlo curar. Y a veces viene con unas plantas, pero viene con el espíritu de las plantas. Yo creo sinceramente que tenemos un mundo por crear. Y ese mundo por crear está atrás para proyectar el futuro. Tenemos que, en cierta medida, pensar que lo que hasta ahora hemos hecho es posible que hemos cogido el camino que no es. Porque ese camino nos llevó a que ustedes han podido observar que cuando alguien dice buen vivir o dice vivir sabroso, dicen ese es un perezoso, ese no quiere trabajar. Claro, porque es que vivir sabroso es decir que vivo sin miedo, es que vivo con libertad, es que tengo confianza en el otro y es que me siento el dolor del otro, camino con el otro y pienso que si camino junto vamos a llegar muy lejos y que no me voy a cansar. Eso les molesta, porque esta es una estructura construida para que la gente viva con miedo. Y el miedo es la vida cotidiana permanente que te están diciendo que no vas a llegar al final del mes con el salario completo, que vas a tener que someterte a unas condiciones de hambre y de miseria. Y entonces yo me ponía a observar que todo este aparato del miedo que han construido las comunidades negras se ofrecieron a decir en la pandemia vamos a vivir sin miedo. Y aquí tenemos el matarratón y aquí tenemos el biche. Si tenemos el matarratón, con él vamos a tratar la enfermedad y con el biche vamos a tratar las partes espirituales para vivir sabroso. ¿Y qué es vivir sabroso? Vivir sabroso es eso, poder caminar sin miedo, poder caminar en libertad, poder caminar comprendiendo la realidad, no explicándosela, sino comprendiéndola. Porque comprendiendo, usted se compromete. Y comprometiéndose, camina. Y cuando se compromete, crea. Y cuando crea, es a partir de la esperanza. Y la esperanza es ir construyendo. Y construir es andar con sueños.
es tener utopía, es andar caminando por la libertad. Eso es vivir sabroso. Si vivimos con libertad, claro. Pero estos se niegan a que eso sea así. Entonces, yo diría, es necesario hacer una reflexión de todos esos relatos académicos que se han construido en la ciencia. Es necesario hacer una lectura de ellos, volverlos a releer, porque es posible que allí hemos construido una trampa, que cuando vamos a hablar de los derechos de la naturaleza es otra trampa que vamos a crear, porque el origen ya era tramposo, el origen con el cual se construyó. Se construyó una cosa absurda que mis amigos africanos dicen que no entienden. A un amigo le dijeron que había que ir a estudiar filosofía y dijo, ¿y la filosofía en qué consiste? En que pienso y luego existo. Y él dijo, ¿pero cómo así? ¿Voy a estudiar eso? No puede ser. Dijo que se negó. Porque pensar es saber, dice lo del pueblo yoruba. Pensar es saber. Porque está pensando que existe solamente la unidad donde se expresa lo diverso. Muchas gracias.